Punto 3 del tema 10, ¿vale? Que es el convenio colectivo, ¿vale? Entonces, nos vamos a nuestros apuntes del tema 3, que van desde la página 135 hasta la página 140, ¿de acuerdo? Y ahí vemos, empezamos con lo que es la definición de un convenio colectivo, ¿vale? ¿Qué entendemos por convenio colectivo? Es un acuerdo adoptado entre distintas partes. Evidentemente estas partes son la empresa, bien el empresario o la empresaria, y los y las representantes de las trabajadoras, ¿vale? Se acuerda según un procedimiento que vamos a ver y se empieza a trabajar sobre lo que será un nuevo convenio colectivo. Por tanto, cuando finaliza un convenio colectivo, se adopta un acuerdo adoptado por las distintas partes, fija las condiciones tanto de trabajo como de la productividad. Y el convenio, una vez que está aprobado y aceptado por las dos partes, es de obligado cumplimiento, ¿vale? Bien, si seguimos avanzando en el tema, vemos un recuadro del estatuto, bueno, con el artículo 82.1 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué nos quiere decir esto? De aquí lo que yo quiero destacar del artículo 82.1 del Estatuto de los Trabajadores, que un convenio colectivo es un acuerdo libremente adoptado, ¿vale? Es un acuerdo libremente adoptado. Y digo libremente adoptado porque previamente a él hay un proceso, por tanto, en ese proceso habrá los cambios que se considere oportuno, se negociará, las partes tendrán, cada una de las partes pues tendrán que ceder determinadas cosas hasta que se llegue a un acuerdo, y eso será lo que se fije en el convenio colectivo, ¿vale? Insisto en que lo que quiero hacer destacar del artículo 82 es que es un acuerdo libremente adoptado. Bien, una vez que se alcanza el acuerdo, ¿vale? Hay una serie de pasos. Esto de pasos lo llamo yo, ¿vale? No es que vengan ahí como pasos. Cuando el convenio ya se acepta, se tiene que reflejar por escrito, ¿vale? Eso sí que tiene, o sea, es una condición sine qua non para que exista el convenio colectivo. Tiene que estar reflejado por escrito, se tiene que reflejar en la administración laboral competente, y una vez que se aprueba es una fuente de derecho. Por tanto, como es una fuente de derecho, tiene que aparecer publicado en BOP, que es el boletín oficial en el BOE, perdón, boletín oficial del Estado, el BOP, que es, bueno, el boletín tanto en BOE como en este caso, por ejemplo, en Extremadura sería el DOE, que es el diario oficial de Extremadura, que sería el diario oficial de la comunidad autónoma, y en el BOP, en el boletín oficial de la provincia. Una vez que está publicado, es fuente de derecho, es una fuente más que se utilizaría para, bueno, pues para muchas cosas, ¿vale? Bien, eso con respecto a la definición o a la contextualización de lo que es el convenio colectivo. Tipos de convenio colectivo. A la hora de ver los convenios colectivos, dentro de los tipos, vamos a utilizar distintos criterios de clasificación. Concretamente nosotras vamos a ver tres. Vamos a ver el criterio que toma como referencia el ámbito geográfico, el criterio que toma como referencia el ámbito funcional y el ámbito personal, ¿vale? Entonces nos vamos al primero de ellos, ¿vale? Lo vemos que en nuestro tema se llama convenios colectivos según su ámbito geográfico, no tiene más ciencia que esa, ¿vale? Entonces, según el ámbito geográfico, podemos, que realmente lo que va a hacer alusión es al territorio, el territorio al que ese convenio colectivo afecta, ¿vale? Y sería bien estatal si ese convenio colectivo se ha hecho o se ha formulado para todo el Estado, bien autonómico, que en este caso nuestro sería para la Comunidad Autónoma de Extremadura, provincial, bien provincia de Badajoz, provincia de Cáceres, y local, bueno, pues para el pueblo o la ciudad, la localidad concreta para la que se fije ese convenio colectivo, ¿vale? Nos vamos al segundo de los criterios según el ámbito funcional, y aquí ¿qué vemos? Pues a lo que hace referencia es al sector o actividad para el que se ha diseñado ese convenio colectivo, y aquí pues vamos a ver muchos, cientos de ellos, vamos. Pues
convenio colectivo del sector de la hostelería, del sector del comercio, transporte, sanidad, educación privada, bueno, muchos, ¿vale? Y si ya nos fijamos en el tercer criterio, que es el ámbito personal, aquí vamos a encontrar una clasificación de 3 tipos, ¿vale? Ámbito superior, ámbito empresa, ámbito inferior. En el ámbito superior es cuando el convenio colectivo va dirigido a más de una empresa. En el caso de ámbito de empresa, pues está claro, va dirigido a una empresa concreta. Y ámbito inferior es a menos de una parte concreta de una empresa. Bien, pues hasta aquí los tipos de convenio que vamos a estudiar nosotras. El siguiente punto del apartado que vamos a ver es el contenido del convenio colectivo. A ver, pues los contenidos, voy a bajar un poco el teléfono, así se ve mejor. Bien, los contenidos del convenio colectivo, fundamentalmente los convenios colectivos lo que van a aglutinar son los acuerdos que se han establecido entre empresas y trabajadores, en este caso representantes de trabajadores y de trabajadoras, ¿vale? Esos acuerdos son los que recoge el convenio colectivo, pero claro, hay una serie de contenidos que como mínimo tienen que estar incluidos dentro de un convenio colectivo. A ver, los convenios colectivos regularán distintas materias. ¿Qué materias? Materias como las siguientes: condiciones económicas de las personas trabajadoras, pues sería, por ejemplo, la cuantía y la estructura de su salario, pagas extraordinarias, cuantía, cuántas, en qué momento se van a cobrar, si se prorratean o no se prorratean. Otra de las materias que tiene que incluir el convenio colectivo o que incluirá serán las condiciones de trabajo. Y en este caso me refiero a jornada de trabajo, tabla de categorías profesionales, salud y seguridad laboral, permisos, descanso, etcétera, etcétera, ¿vale? La tercera de las materias serían aspectos sindicales, como por ejemplo la regulación de los comités de empresa, delegados de personal, secciones sindicales. La cuarta de las materias que incluirán los convenios colectivos o que pueden incluir los convenios colectivos son las medidas asistenciales. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues medidas asistenciales como mejoras voluntarias a las prestaciones de la seguridad social, guarderías de empresa, transporte colectivo, comedor, etc. Promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Acordaros cuando vimos en el tema 7, tema 7 o tema 8 creo, que no recuerdo exactamente, cuando vimos los planes de igualdad, ¿vale? Pues promoción de la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres dentro del ámbito laboral y la obligación de negociar planes de igualdad en grandes empresas. Y otras de las materias pues serían otros pactos, como por ejemplo la limitación de la contratación temporal, la promoción profesional, modificaciones en las condiciones de trabajo, ¿vale? Esas son las materias, algunas de las materias que se pueden recoger en los convenios colectivos. Respecto a los contenidos mínimos que tiene que contener un convenio colectivo. A este respecto, el artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores, que lo tenéis en la página 138, hace alusión a 5 contenidos mínimos. Igualmente, en la página 139, la parte de abajo, también tenemos los contenidos mínimos que tienen que recogerse en un convenio colectivo. Vamos a leer las dos, tanto en la página 138, el artículo, donde pone artículo 85.3 y 85, yo he puesto aquí 83 y en realidad es 85, ¿vale? 85.3, ¿vale? Y lo que viene en la página siguiente, contenidos mínimos con los que tienen que contar. Entre otros podemos citar las partes que lo conciertan, que lo negocian, es decir, quiénes van a ser los negociadores y quiénes van a firmar el convenio colectivo. El ámbito personal, funcional, territorial y temporal a los que alude el convenio que se esté negociando. La cláusula de descuelgue de las condiciones de trabajo de la empresa, sea
un convenio de sector o sea un convenio de empresa, ¿vale? De sector me refiero a si es todo el sector sanidad, todo el sector educación o si es solamente específicamente de una empresa concreta. La denuncia del convenio, cómo será el proceso, las formas, las condiciones en las que se puede denunciar un convenio, y la comisión paritaria, que estará formada por la representación de cada parte negociadora y es la encargada de aplicar el convenio y de determinar las formas en las que se resuelven los conflictos que puedan surgir, ¿vale? Y ya de este punto solo nos queda ver la vigencia, el tiempo en el que puede estar en vigor un convenio colectivo. Bueno, pues respecto a la vigencia sería la que se haya establecido en la negociación entre las distintas partes negociadoras, ¿vale? Bien, pues a lo mejor es 4 años o bianual o 10 años, bueno, pues la negociación que se haya establecido entre las distintas partes negociadoras. Respecto a esto, vamos a ver 4 aspectos concretos respecto a la vigencia del convenio. Cuando un convenio es denunciado y finaliza, ese convenio se verá prorrogado en los términos en los que indique el propio convenio. Como sabéis, y acabamos de ver que uno de los contenidos mínimos tiene que ser cómo es ese proceso de denuncia, cómo se tiene que arbitrar, pues si se denuncia tenemos que se prorrogará y se hará en los términos indicados en ese apartado, en ese punto del convenio que está aprobado, ¿vale? Se va a prorrogar automáticamente de año en año siempre que no haya una denuncia o que el convenio no indique lo contrario o ninguna de las partes, ¿vale? Tras un año desde la denuncia del convenio, si no ha habido un acuerdo o una resolución, el convenio pierde su eficacia, salvo un pacto contrario, y se aplicará, si nos quedamos sin convenio, que tenemos que aplicar el del ámbito superior, y si no lo hubiera, pues tenemos que recurrir directamente al Estatuto de los Trabajadores, a ver cómo regula el Estatuto de los Trabajadores las funciones mínimas. Y cuando un nuevo convenio sustituye al anterior, pues el más antiguo queda derogado. Derogado quiere decir que deja de estar en vigor y de funcionar. Y con esto terminamos el punto 4 del convenio colectivo.